Vamos a la palabra del Señor, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Y el tema de esta tarde lo hemos titulado así: el tiempo se ha cumplido. Y yo le hago una pregunta: ¿cuántos en nuestro corazón anhelamos que ese tiempo llegue? Y cuando le hablo de que si anhelamos ese tiempo, es que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que los tiempos que usted y yo estamos viviendo, estas son señales, son principios, que señales que el tiempo se está cumpliendo. Amén. Y dice la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 3, versículo 11: todo lo hizo, ¿cómo? Hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Puede tomar asiento. Mis hermanos, el libro de Eclesiastés es un poco largo y tiene su tema, y dice, todo tiene su tiempo. El ciclo de la vida de nosotros es que nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Es un ciclo de la vida. Hace que en el 93 nací, crecí, y este es el tiempo en el cual la palabra del Señor dice que Dios todo lo hizo en su tiempo. En su tiempo el Señor vino a la tierra con un propósito, y fue entregarse en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Hace cuántos años? Hace 2000 años que eso sucedió. Para que un día, yo no sé cuántos años usted tiene de estar en el Evangelio, o cuánto hace usted aceptó a Cristo en su corazón, pero si no hubiera habido alguien hace 2000 años que hubiera entregado su vida en la cruz del Calvario, usted y yo no estuviéramos en esta tarde, en este lugar. Por eso todo tiene su tiempo. Y mis hermanos, lo que leemos dice que todo lo hizo como Dios hermoso. Si no, véase usted mismo, vea al hermano que tiene a la par. Dios lo creó hermoso, lo creó hermosa. Lo que Dios creó fue con un propósito. Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, pero siempre la humanidad lleva la contraria del plan y del propósito que Dios tuvo con la humanidad. Pero fue necesario también que existiera el pecado para que pudiéramos reconocer, y también que hubiera un Salvador en nuestra vida. Y ese Salvador es Cristo Jesús, que si no hubiera habido pecado en Adán y en Eva, no hubiera habido sacrificio en la cruz del Calvario. Y quizás el tiempo, o no hubiera sucedido todo lo que ha acontecido desde Adán y Eva hasta la fecha, las cosas no fueran como ahora, y quizás ni hubiéramos existido nosotros tampoco. Solo Dios lo sabe. Pero mis hermanos, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se acorta. Yo no sé si a usted le pasa que cuando usted se va a acostar, cuando siente, ya le está sonando la alarma. Y dice, ay, volverme a levantar otra vez. Y yo siento que me acabo de dormir, porque las horas, mire, van volando. O yo no sé si a usted le pasa y dice, hoy no me alcanzó el día, no alcancé a terminar. Porque los tiempos y los días que estamos viviendo se están acortando. Imagínense que ya vamos, ¿por qué mes? Por agosto. ¿Qué fecha es ahora? 13. Ya la otra semana estamos a semana de 15. Media pasa esta semana de 15, estamos final de mes. Y así vamos. ¿Por qué? Porque el tiempo se está cumpliendo. Que dice que todo se reduce, todo se va acortando. Y más arriba, en los primeros versículos dice
que para todo hay tiempo. Y mire, se lo voy a leer rápidamente y dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y lo que le decía: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Para todo hay tiempo. Hay momentos en la vida del creyente en los cuales andamos tristes. ¿Cuántos hemos andado tristes? Pero también no todo el tiempo andamos tristes. Hay un tiempo y un momento en el cual también andamos con gozo y andamos con alegría. Que de un instante o de un momento había tristeza en nuestro corazón, pero usted comienza a cantar. Usted comienza a darle cánticos al Señor y Él viene y pone gozo en su vida. Y usted dice: este día comencé mal, pero lo he terminado en victoria. No sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado así, que tal vez en la mañana las cosas comenzaron a salir un poquito mal, pero en el transcurso de la tarde Dios comienza a cambiar las cosas. Y comienza uno a darle cántico al Señor, y comienza uno a hablar con Dios, y comienza uno a gozarse a solas con Dios. Y cuando uno termina el día y uno viene a la casa del Señor, termina diciéndole: gracias, Padre, porque a pesar que tal vez en la mañana las cosas no comenzaron a salir bien, pero he entendido que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y comenzamos a entender, mis hermanos, que lo que Dios permite y lo que Dios hace es necesario. Y este es, mis hermanos, que uno de los primeros puntos es que para todo hay tiempo. Por eso dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. No todo el tiempo vamos a estar vivos. Y si así al Padre le placiese que le viéramos al final de esta carrera, gloria a Dios. Grandes siervos de Dios quisieron en su corazón poder ver al Señor cara a cara, pero ya no se les fue posible. Yo escuchaba al siervo y hábil y él decía: en mi corazón y en mi deseo está poder ver al Señor. Pero no se le cumplió ese deseo. El Señor lo llamó a su presencia, pero sé que él ya goza y está descansando. Pero él tuvo un tiempo en el cual él fue joven, sirvió y tuvo el llamado de Dios en su corazón. Dios lo llamó. Dios permitió que él fuera en su carrera, fuera un hombre conocido naturalmente, pero también Dios le permitió ser reconocido como un hijo de Dios que le predicaba. Y hoy en día él es reconocido por lo que él hacía en la obra de Dios. Todo tiene su tiempo. El tiempo de él ya pasó. Hoy vienen otros siervos de Dios detrás de él. Pero ese es el tiempo, que para todo hay tiempo. Mire lo que dice Génesis, capítulo 7, el primer libro de las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 7, 7:4. Y este fue un tiempo de diluvio. Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y traeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le había mandado, ¿quién? Jehová Dios. Hubo un tiempo antes del diluvio, y ese fue el tiempo de alerta. Noé le dijo a aquel pueblo y a aquella ciudad que iba a llover. Dios levantó un hombre y él en obediencia fue y predicó y les dijo: viene un gran diluvio. Y le dijeron: pero Noé, ya estás viejo, ya estás loco, si no llueve. Y comenzaron a burlarse de él cuando vio que comenzó a crear el arca. Y se burlaban, le llamaban loco. ¿Qué cosas más no le dijeron?
Pero Él alertó a aquella ciudad, Él alertó a aquellos hombres, a aquellas mujeres. Pero ¿quiénes fueron los que entraron en el arca? La humanidad. No, fueron los animalitos. Porque a veces los animalitos hacen más caso que nosotros, los seres humanos que tenemos entendimiento. Fueron los animales los que obedecieron a la voz de Dios. Iban de dos en dos, entraron al arca Noé y su familia. Pero cuando aquella humanidad vio aquel gran diluvio, cuando vio que aquellas aguas venían, comenzaron a gritarle a Noé que abriera aquella puerta. Pero como aquella puerta no la había cerrado Noé, la había cerrado Dios, y ahí ya no podía hacer nada. Así hoy en día usted le predica a alguien, no quiere saber nada de Dios y dice: ¿para qué? Cuando ya esté viejito voy a llegar al Señor, ahí ya no voy a pecar. Y hay mucha gente que no quiere saber de Dios. ¿O cuántos de nosotros somos testigos de que cuando nos hablaban de Cristo no queríamos saber nada? Y decían: no, que yo no quiero saber nada de Dios, váyanse por allá. Hay unos que les decían: come gallinas. Esos aleluya decían. Y miren lo que nos hemos convertido nosotros en esos aleluya. Pero el mensaje llegó, el mensaje de alerta llegó a nuestra vida. Llegó un tiempo que Cristo habló a nuestro corazón. ¿Y qué pasaría si ahora el Señor nos llama a su presencia? Sabemos y estamos seguros que nos vamos con Él. ¿Cuántos estamos seguros que si hoy en esta tarde nos tocara partir, nos vamos con el Señor? Pero estamos seguros, ¿por qué? Porque llegó un tiempo en que nos hablaron de Cristo. Así le pasó a esta humanidad. Como vieron los cielos despejados, vieron que nada ocurría, se burlaron de Noé. Pero cuando vieron oscuridad, cuando vieron que comenzó a llover, cuando vieron que aquellas aguas iban para arriba, comenzaron a correr. Tuvieron miedo, tuvieron temor y le gritaban a Noé, pero ya era demasiado tarde. Yo no dudo que Noé en su corazón hubiera querido abrirles, pero lo que Dios había cerrado ya nadie lo podía abrir. Y así es hoy en día. Lastimosamente hay personas que uno se da cuenta que fallece y dice: puchi, que yo le hablé a este amigo, a esta amiga, o le hablé a este familiar y no quiso nada con Dios. No quiso nada con Dios. Recuerdo que teníamos una abuela y una tía. Y una tía ya estaba a punto de morir. Y era de aquellas católicas que dicen hueso colorado. Aquellas que no se les podía tocar la religión porque era la que se ponía hasta como que era un tomate rojo. Eran de aquellas señoras que desde jovencitas, desde niñas, las educaron en la religión. Y a ella no le gustaba. Yo me acuerdo que un día estaba más pequeño y un día ella tenía un dolor de estómago fuerte, le cayó, que a los años le dio cáncer en el estómago y de eso falleció. Pero yo me recuerdo que ese día se retorcía ahí en la silla donde estaba. Y yo le dije: tía, le dije, ¿sabe que Dios puede hacer un milagro en su vida? Déjeme orar por usted. Yo pensé que me iba a decir que no, porque como ya la conocía como era ella. Yo le dije: déjeme orar. Yo sé que Dios puede hacer un milagro. Yo solito con ella. Y mis demás, mi abuelita y mi mamá estaban por allá. Pero yo platicando con ella, comencé a hablarle de Dios sin tocarle religión, sin tocarle nada, más que hacerle hincapié de que solo Dios nos puede salvar. Y oré por ella. Y a los media hora o una hora, ya estaba más tranquila. Y me dice: mira, hijo, me dice, me cayó bien la oración. Se me ha calmado el dolor, me dijo. Yo le dije: ya ves que es el Dios que yo he confiado. Es el Dios en el que yo he creído. Y ese es el Dios que Él espera que usted le pueda creer. Y solo se quedó callada. Pero me recuerdo que mi mamá la fue a ver cuando ella estaba ya en los últimos días. Ya estaba casi muriéndose en el hospital. Y fue y dice que ese día que le hizo el llamado, ella estaba conectada, ya sobrevivía por todo lo que ella tenía
conectado en su cuerpo, que ella a veces ni hallaban dónde meterle las agujas, porque ella estaba como un cadáver así. Y dice que le dijo, tía, le dijo, es necesario arrepentirse. ¿Para qué? Le dijo eso. Comenzó al aparatito a pillar porque ella se alteró y le dijo, ¿cómo yo vas a creer? Le dijo que voy a renunciar a mi religión. Murió y se fue sin Dios y sin esperanza. Pero no es porque no le haya llegado el mensaje. El tiempo llegó para ella. El tiempo Dios se lo permitió, pero ella no quiso aceptar. En cambio, mi abuela, la mamá de mi mamá, ella la iba a ver, la cuidaba. Y esos días nos hablaron de que ella estaba bien grave, que ya, ¿qué días le faltaban para morir? Y fue más receptible y era también religiosa, porque así las criaron, las abuelitas, así las criaban. Pero mi mamá le dijo, es necesario pedirle perdón a Dios. Usted tiene que arrepentirse y aceptar a Dios en su corazón. ¿Me permite orar por usted? Le dijo. Ya casi no hablaba. Y le dijo, despacio, vaya repitiendo estas palabras, no forzosamente. Y le dijo, vaya, está bien, hija. Y mi mamá comenzó a hacer esa oración con ella despacio. Y mi abuela dice que iba repitiendo aquellas palabras. Luego ella oró. Allá a los días llegó el sacerdote. Y dije que ni caso le hizo al cura. Ni le contestaba lo que él le decía que dijera. Ellos le llaman comulgar a la persona porque saben que ella va a fallecer. Y eso de nada sirve. Y cuando nos dimos cuenta que había fallecido, hubo paz en nuestro corazón. Porque sabíamos que un día ella había entregado y rendido su vida a Cristo. Y que no le fuera a pasar como a estos hombres que les vino el mensaje de alerta. Y así es hoy en día, que nadie quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo los tiene tan cegados que dicen, no, si es cierto que Dios existe, es que sin Dios no podemos hacer nada. Pero hasta ahí se quedan. Pero ya cuando uno les dice, pero te tenés que congregar, tenés que ir a la iglesia. No, si no es necesario, dice. Si yo vaya o no vaya a la iglesia, pero yo no peco, dice. Ay, no mentís. No pecas con ver, no pecas con hablar. De una u otra forma le fallamos a Dios. Yo veo mucha gente que le predico, le fallamos a Dios. Aún nosotros que estamos en el Señor, a veces le fallamos. Pero sabemos que ya no podemos pecar como pecábamos antes. Dice la palabra del Señor siempre ahí en Génesis capítulo, pero hoy vámonos al 18, 20. Génesis capítulo 18, 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Otro pueblo rebelde que no quería nada de Dios, en sus deleites, en sus placeres, hombre con hombre y mujer con mujer. Hoy se cumple eso. Hoy se está cumpliendo eso. Que hay tantas cosas que se ven fuera en el mundo que hay que darle gracias a Dios de lo que Dios nos ha librado, o donde a muchos Dios los sacó y los rescató. Yo tal vez no he ido, como dicen, al mundo a probar lo del mundo, pero no faltó más de alguno que me incitaba a hacerlo. Y me decía, no, hombre, si esto no es malo. A vos te han dado carreta ahí en la iglesia que de esto es malo. Échate una, probá, y si no te gusta, pues no lo hagas. No, le decía. Porque si con una, o con solo probarlo, o solo olerlo, yo sé que le estoy fallando a Dios. Y habían unos que pues decían profanar a Cristo,
y los hacían caer. Y yo les decía, ni Dios quiera te va a gustar y después no vas a poder salir de ahí. No tentes a Dios, le dice. Con una o con un traguito que te eche, le vas a fallar a Dios. Y por eso uno a veces los amigos o los compañeros lo tienen de hermanito, del cristianito, que no vamos a hacer esto, por esto, lo otro. Pero no importa. Lo importante es que agradamos a Dios, en obediencia a Dios. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 3, versículo 7. Y antes nosotros éramos esclavos. ¿Cuántos esclavos éramos aquí? Esclavos de Satanás. Mas hoy el Cristo de la gloria nos libertó y nos hizo libres. Pues ya no somos esclavos. Al diablo no le debemos nada, ni nuestra vida es de él. Al contrario, a quien le debemos nuestra vida es a Dios. Amén. Éxodo capítulo 3, versículo 7 y 8 dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he aquí oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vea cómo estaba este pueblo, esclavizados. Eran esclavos del faraón, le servían al faraón. Pero vino Dios y envió a Moisés con un propósito. Fue el libertador, fue un hombre usado por Dios para traer libertad al pueblo de Israel y para que Moisés los pudiera conducir a una tierra de bendición, a una tierra mejor. Allá no que iban a ser esclavos. Así Dios hizo con nosotros. Antes éramos esclavos del enemigo, nos tenía atados, le debíamos. Muchos estaban atados al vicio, muchos los tenía atados al pecado de muchas cosas. Pero cuando Cristo vino y envió a alguien y le trajo una palabra, esa palabra rompió cadenas, lo libertó y lo hizo libre. Ahora, mis hermanos, somos libres para exaltar el nombre de Dios. Ahora somos libres para confesar y testificarle a otros que tenemos un Dios que provee, un Dios que a pesar que pasamos dificultades, un Dios que a pesar que muchas veces nos encontramos, mis hermanos, con problemas, con dificultades, pero con todo y eso hasta aquí, Dios nunca nos ha dejado. Que antes no valíamos pero ni un centavo, pero hoy valemos la sangre bendita del Cordero de Dios. Me decía mi papá, vos quizás no pasaste lo que pasaron tus hermanos, la calamidad, la escasez, y que cuando una persona es esclavo del vicio, me decía, uno todo lo que gana va para los cheros. Cuando saben que vos tenés dinero, ahí sos el amigo, ahí sos la amiga. Pero cuando vos les pedís, no te quieren dar. Y en vez de llevar para la casa, llevas para otro lugar. Que ya te lo gastás en el cigarro, que ya te lo gastabas en el alcohol. Y a veces había necesidad en la casa, pero como el hombre cegado no piensa en estas cosas. Y me dice, imagínate que a veces ni una mesa había para comer. No teníamos pero ni una mesa para comer. Unos cuantos platos. Pero hoy en Cristo Dios nos ha bendecido. Hoy en Cristo no hay escasez. Hoy en Cristo hay bendición. Antes usted se quebraba los dedos pensando en cómo iba a ser, en cómo iba a hacer esto, cómo iba a hacer lo otro. Pero hoy venidos al Señor, el Señor es nuestro pastor y nada nos ha faltado hasta el día de ahora. Yo no sé si usted se siente dichoso, dichosa de tener al Señor en su corazón y en su vida. Que hoy tenemos alguien por nosotros.
Hoy tenemos quien pelea por nosotros. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. 2 de Corintios versículo 6, 2. Y dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he ahora el día de salvación. Ese día en que usted le entregó, en ese día que yo le entregué mi vida a Cristo, ese fue el día aceptable, el día en el cual todo cambió. El día en que nuestra vida tomó otro sentido. Hay personas, mis hermanos, allá afuera, que andan buscando suicidarse, andan buscando tirarse bajo de un puente. Hay gente que se le tira a los carros. ¿Por qué? Porque no encuentran salida a sus problemas. Andan angustiados, preocupados. ¿Por qué? Porque no tienen una respuesta. Pero esas personas necesitan de Cristo, necesitan de Dios. Y yo le apuesto y estoy seguro que a estas personas más de alguno le ha hablado de Cristo. Pero que tal vez no es el tiempo, y dice una porción de la palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tuvo misericordia. No es cuando nosotros quisimos que hayamos venido a Cristo, no, es cuando Él nos llamó. Dice que no lo buscamos nosotros a Él, sino que Él nos buscó. Éramos ovejas perdidas, pero Él vino y nos buscó y hoy nos encontró, y por eso estamos aquí. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 4:13. Y estas porciones se predican cuando alguien fallece, muere, y es porque hay una parte en esta palabra donde dice de que tengamos por sumo gozo. Y es que cuando uno muere, dice la palabra del Señor que es estimada la muerte de los santos de Dios. Y dice Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Qué triste es cuando alguien muere y muere sin Dios y sin esperanza. Y a veces por respeto uno dice, vaya a estar descansando en la presencia del Señor. Sí, porque a veces uno no le va a decir, ay, ni modo, le toca el infierno. No le vamos a decir así, porque es capaz que después lo están esperando a uno la familia para reclamarlo. Pero es penoso, pues, porque uno sabe en su corazón que no es así. Pero qué glorioso es poder ver esta porción que dice de aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuántos hemos visto partir a un familiar? Hemos visto partir a una madre, a un padre, un hermano, un tío, pero sabemos que se fue con el Señor, que tarde o temprano un día nos vamos a ver allá con el Señor. Pero qué triste saber que esa persona ya no la vamos a volver a ver en nuestra vida. Y dice más abajo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es una promesa tan bella.
que esto produce gozo en nuestro corazón. Que sea que vivamos o que muramos, pero somos del Señor. Sea que nos toque ir allá a la tierra de donde somos, o que Dios nos permita poder volar con Él, pero saber que tenemos una esperanza, saber que tenemos apartado un espacio en los cielos, que tenemos una mansión celestial. Muchos hoy en día se preocupan por tener la mejor tumba, tener ahí, yo no sé si usted ha ido a los cementerios, hay lugares que no parecen cementerios. Hace poco veía esa noticia que no parece cementerio, más parece como que fuera una residencial. Pero hay gente que se preocupa por tener la mejor tumba, el mejor lugar donde ir a descansar. Pero qué mejor lugar que ir a descansar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que será, dice, para siempre. Y no procederemos a una condenación eterna, que nadie quisiera ir a ese lugar. Nadie quisiera estar ahí. Pero por eso nosotros tuvimos a bien poder aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y por eso tenemos esa convicción de decir: Señor, si esta es tu voluntad, de que yo parta de esta tierra, pues que se haga tu voluntad. Nadie quisiera morir. ¿O cuántos quisieran morir aquí? Nadie. Aquí nadie quiere ir, nadie quiere morir. Pero esta es la ley de la vida: crecer, nacer, reproducir y morir. Pero debemos de entender que el tiempo se está cumpliendo. El tiempo del Señor se está cumpliendo. Y cuando menos lo esperemos, Él vendrá en las nubes. Decía mi compañera: no, murió mi abuelita y mira, si ha venido el Señor. Y es que ¿sabes cuál es el detalle? Es que si nosotros supiéramos el día y la hora en que Dios va a venir, te apuesto que ese día o un día antes te estuvieras arrepintiendo y pidiéndole perdón a Dios. Ah, pues sí, vaya a verle. Por eso el Señor no dejó día. Y mira esto, Leo, que dice que ni aún los ángeles saben. Ellos solo están esperando que les dé una ordenanza y le diga: ángeles, vámonos para la tierra, porque vamos a traer a mi pueblo escogido. Y ese día, tarde o temprano, llegará sobre nosotros. Pero debemos de estar preparados, listos para ese día glorioso. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos